Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Estamos de nuevo con la saga Expediente X, el libro Anticuerpos de Kevin J. Anderson. Mi nombre es Vanessa y estoy muy contenta porque hoy recibí un comentario muy lindo y la verdad estoy muy agradecida porque en sí la idea de empezar a hacer estos videos en el canal tiene que ver con esta cuestión de leer si es necesario para gente que no puede leer por el motivo que sea. Uno de mis pensamientos siempre, como para no alargarme mucho, fue ¿qué pasaría si yo algún día no pudiera leer? O ya sea porque estoy muy grande y la vista no me da, pues yo acumulé un montón de libros durante toda mi vida y realmente siempre en mi imaginario estuvo de cuando sea grande, cuando sea viejita, que esté jubilada y no tenga nada que hacer, me la iba a pasar leyendo, pero por ahí también se me venía a la mente qué pasaría si no pudiera leer. Y la verdad que me gustaría poder encontrar un lugar a donde pudiera escuchar los libros, porque no es lo mismo que una serie, que una película, no es lo mismo. Así que bueno, la verdad que me puso muy contenta ese comentario y también me puso muy contenta que veo que hay gente que se está suscribiendo al canal. Obviamente recién arranca y bueno, voy a seguir con la lectura de este libro que la verdad que me está encantando y veo que ustedes también. Capítulo 12. Central de Correos, Milwaukee, Oregón. Miércoles, 10:59 horas. Mulder no se sentía anodino ni desapercibido en el vestíbulo de la central de correos. Scully y él caminaban de un lado a otro fingiendo esperar en una cola o acercándose a un mostrador para rellenar algún impreso innecesario. Los funcionarios del mostrador lo miraban con recelo, esperando un tiroteo o una detención en masa. Mientras tanto, los dos agentes observaban la pared llena de pequeños apartados de correos numerados, especialmente concentrados en el 3733. Cada uno de ellos parecía una diminuta prisión. Cada vez que entraba alguien y se encaminaba hacia la sección de los apartados, Scully y Mulder cruzaban una mirada, se tensaban y luego se relajaban al ver que la persona no encajaba en la descripción. Acudía a otro apartado o simplemente realizaba algún recado de rutina, ajena a la vigilancia del FBI. Finalmente, al cabo de 1 hora y 20 minutos de espera, un hombre delgado abrió la pesada puerta de cristal y se acercó directamente a la pared de apartados de correo. Tenía el rostro enjunto y la cabeza afeitada y reluciente como si se la frotara todos los días con abrillantador de muebles. En el mentón, en cambio, aparecía como una explosión una irusta barba negra. Tenía los ojos hundidos, los pómulos altos y prominentes. Parecía un extraño profeta loco. Scully es él. Había visto varias fotos de Alphonse Gurick en su expediente delictivo, aunque en ellas aparecía afeitado y con el pelo largo y greñudo. Aún así, el efecto era el mismo. Scully asintió con la cabeza y apartó la vista para no levantar sospechas. Mulder cogió con aire casual un colorido folleto que describía una selección de sellos sobre famosas figuras del deporte. El Centro Nacional de Información Criminal había realizado fácilmente el análisis de la carta que reivindicaba la destrucción de los laboratorios Dimar. Liberación Inmediata había enviado la nota escrita a mano con letras mayúsculas en un papel de carta que no había sido difícil de rastrear y en el que aparecían 2 huellas dactilares. Todo aquel asunto había sido una chapuza de aficionado. Aquel hombre, Alphonse Gurick, que no tenía dirección permanente,
había estado involucrado en muchas causas de muchos grupos de protesta. En sus antecedentes, una lista de organizaciones de aspecto tan atroz que era imposible que existieran. Gurik había escrito la carta que reivindicaba la destrucción de los laboratorios Dimar. Pero Mulder albergaba sus dudas. Después de visitar las ruinas quemadas de los laboratorios, tanto él como Scully pensaban que se trataba de un trabajo profesional, preciso en extremo y fríamente destructivo. Alphonse Gurik parecía ser un aficionado, tal vez un iluso, seguramente un fanático. Mulder no le creía capaz de provocar el desastre de Dimar. Cuando el hombre llegó al apartado de correos 3733, marcó la combinación y abrió la ventanilla para retirar su correo. Scully hizo una señal a Mulder y ambos se adelantaron con la mano dentro del abrigo para sacar sus identificaciones. «Señor Alphonse Gurik», comenzó Scully con voz neutra, «somos agentes federales, queda usted detenido». Gurik dejó caer el correo al suelo y se estrelló de espaldas contra la pared con la boca abierta. «Yo no he sido», exclamó aterrorizado, levantando las manos en gesto de total rendición. «No tienen derecho, malditos nazis». Los demás clientes de la oficina retrocedieron fascinados y temerosos. 2 funcionarios del mostrador se inclinaron y estiraron el cuello para ver mejor la escena. Scully se sacó de un bolsillo una hoja de papel plegada. «Esto es una orden de detención a su nombre. Le hemos identificado como el autor de la carta que reivindica la explosión y el incendio de los laboratorios Dimar, en el que resultaron muertos 2 investigadores». Pero Gurik había palidecido. Abrió la boca con un hilillo de saliva entre los labios intentando encontrar las palabras. Mulder se adelantó y lo cogió del brazo después de sacarse del cinto unas esposas. Scully se mantuvo apartada, preparada para reaccionar ante cualquier reacción imprevista del prisionero. Un agente del FBI tenía que estar siempre alerta, por muy sumiso que pareciera el detenido. «Siempre estaremos dispuestos a oír su versión, señor Gurik», dijo Mulder. Aprovechó el desconcierto de Gurik para esposarle las manos a la espalda. Luego le recitó sus derechos, aunque el detenido debía de conocerlos a la perfección. Según su expediente, aquel hombre había sido detenido 7 veces por vandalismo y otros cargos similares. Tirar piedras a las ventanas o pintar con aerosol amenazas en los edificios de empresas con las que no estaba de acuerdo. Mulder consideraba que era un hombre de principios, muy entendido en su campo. Gurik había tenido el valor de luchar por lo que creía, pero renunció a sus creencias con demasiada facilidad. Mientras Mulder empujaba al detenido hacia la puerta de cristal, Scully se agachó para recoger las cartas tiradas en el suelo. Gurik tardó 30 segundos de reloj en comenzar a balbucear excusas. «Muy bien, yo envié la carta, lo confieso. La envié yo, pero yo no quemé nada, no he matado a nadie, yo no hice explotar ese edificio». Mulder pensó que seguramente decía la verdad. Sus anteriores delitos menores lo habían convertido en un indeseable, pero no podían considerarse antecedentes de la completa destrucción de todo un laboratorio. «Vaya, ahora le conviene cambiar su declaración, ¿no?», dijo Scully. «Han muerto 2 personas y le acusarán de asesinato. Esto ya no es como los inocuos actos de protestas por los que le han detenido otras veces». «Yo solo era un manifestante más. Ya habíamos ido a incordiar a Dimar otras veces, pero de pronto el laboratorio explotó. Todo el mundo salió gritando y corriendo, pero yo no hice nada». «¿Entonces por qué escribiste la carta?», preguntó Mulder. «Alguien tenía que asumir la responsabilidad. Estuve esperando, pero nadie envió ninguna carta. Nadie reivindicó el atentado. Fue una gran tragedia, terrible, sí, pero no habría tenido sentido alguno si nadie explicaba la causa de nuestras protestas. Yo pensaba que queríamos liberar a los animales del laboratorio, por eso escribí la carta. Nos habíamos reunido unos cuantos grupos independientes. Había un tipo que estaba realmente en contra de lo que pasaba en Dimar. Incluso había redactado una carta y nos hizo llegar a todos una copia antes de la protesta.
Nos enseñó cintas de video, informes robados. No se imaginan lo que hacían con los animales en el laboratorio. Deberían haber visto lo que hicieron con un pobre perro. Scully se cruzó de brazos. ¿Y qué ha sido de ese hombre? No hemos podido encontrarle, seguro que se cagó de miedo, así que mandé yo la carta. Alguien tenía que hacerlo. La gente tenía que saber lo que pasaba allí. Una vez fuera de la oficina de correos, Gurik miró desesperadamente una vieja camioneta de madera con la pintura desportillada en la que aún se veían manchas de la primera capa. Los gastados asientos de la camioneta estaban atestados de cajas de panfletos, mapas, recortes de periódico y otros papeles. La carrocería estaba llena de bollos y arañazos, como si la hubieran ametrallado. Uno de los limpiaparabrisas estaba roto, pero por lo menos no era el del conductor. Acabo de tirar mi taza. No importa. Sigo. Yo no quemé nada, insistió Gurik. Ni siquiera tiré piedras. No hicimos más que gritar y levantar pancartas. No sé quién tiró las bombas incendiarias. Desde luego, no fui yo. Muy bien. ¿Qué es liberación inmediata?, preguntó Mulder, siguiendo la rutina de costumbre. Es un invento mío, de verdad. No es un grupo oficial. Ni siquiera hay más miembros que yo. Puedo inventarme el grupo que quiera. Ya lo he hecho otras veces. Aquella noche había allí muchos activistas, otros grupos, gentes que no había visto antes. ¿Quién provocó la manifestación ante Dimar?, preguntó Scully. No lo sé. Todavía contra el coche, Gurik giró la cabeza para mirarla. Ya sabe que entre los grupos activistas tenemos relaciones, no siempre estamos de acuerdo, pero cuando logramos unir nuestras fuerzas tenemos más poder. Yo creo que la manifestación de Dimar estaba convocada por líderes de grupos minoritarios entre los que se contaban grupos en defensa de los animales, de protesta por la ingeniería genética o las organizaciones industriales, e incluso fundamentalistas religiosos. Naturalmente, con todo lo que yo he hecho en otros tiempos, no se habrían atrevido a dejarme afuera. No, claro que no, dijo Mulder. Confiaba en que Gurik les llevara hasta otros miembros de Liberación Inmediata. Pero ahora parecía ser el único miembro del grupo. Los violentos manifestantes habían aparecido de pronto, sin ningún líder conocido y sin ninguna historia previa. Y se habían convertido en una turbamulta que había incendiado el laboratorio y destruido todos los datos de las investigaciones para luego evaporarse sin dejar rastros. ¿Quién hubiera organizado aquella sangrienta manifestación? Se la habría arreglado para unir a diversos grupos que ni siquiera sabían que estaban siendo conducidos al mismo sitio al mismo tiempo. Mulder estaba seguro de que todo el incidente había sido un montaje. ¿Qué tenían en contra de los laboratorios Dimar?, preguntó Scully. Gurik levantó las cejas indignado. ¿Cómo que teníamos contra ellos? Las espantosas pruebas con animales, por supuesto. Eran unas instalaciones médicas. Seguro que sabe lo que hacen lo que hacen los científicos en esos sitios. No, replicó Scully. No lo sé. Lo que sí sé es que estaban intentando encontrar resultados médicos para ayudar a la gente que se muere de cáncer. Gurik resopló y volvió la cabeza. Sí, como si los animales no tuvieran el mismo derecho que los seres humanos a una existencia pacífica. ¿Qué derecho tenemos a torturarlos para poder nosotros vivir más tiempo? Scully parpadeó atónita. ¿Cómo se podía discutir con alguien así? En realidad, dijo Mulder, en nuestras investigaciones no hemos encontrado pruebas de que se experimentara con animales aparte de las ratas de laboratorio. ¿Qué?, exclamó Gurik. Eso es mentira. Mulder se volvió hacia Scully. No sabe nada, Scully. Alguien quería acabar con David Kennedy y los laboratorios Dimar y lograr que otro cargara con el muerto. Scully alzó la ceja. ¿Quién iba a hacer eso y por qué? Yo creo que Patrick Kennedy conoce la respuesta y por eso tiene problemas. Scully pareció dolida al oír mencionar a Patrick. Tenemos que encontrar a Patrick y Jody, dijo. Yo sugiero que interroguemos también a Darin Kennedy.
Gurik intentó erguirse con gesto indignado, como si fuera un pez gordo o algún importante criminal. Alphonse, dijo Scully con voz queda, ¿puede ayudarnos diciéndonos dónde está Patrice y Jodie Kennedy? ¿A dónde los han llevado? ¿Quién?, preguntó Gurik, evidentemente perplejo. La esposa y el hijo del investigador que matasteis en el incendio de Dimar. Ni siquiera sé quiénes son. ¿De qué me habla? Y además, yo no he matado a nadie. Mulder siguió presionando a pesar del desconcierto de Gurik. Mientras tú incendiabas los laboratorios, o tal vez poco después, Patrice Kennedy y su hijo de 12 años, Jodie, desaparecieron de su casa en Trigar. Creemos que han sido secuestrados y pensamos que tú tienes algo que ver. En realidad, Mulder no creía tal cosa, pero tal vez si asustaba a Gurik, lograba obtener alguna información. Pero si nosotros no hicimos más que manifestarnos ante el laboratorio. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba el investigador, era solo una manifestación por la causa. Scully miró a Mulder. Tenemos que encontrar a Patrice y Jodie, dijo bajando la voz. No será difícil localizar al chico. Los tratamientos contra el cáncer lo han debilitado mucho y pronto necesitará atención médica. Tenemos que dar con él. Tratamientos contra el cáncer, explotó Gurik. ¿No saben cómo se desarrollan esas cosas? ¿Saben lo que hacen? Carraspeó como si fuera a escupir. Debería ver las operaciones, las drogas, los aparatos con que tratan a esos pobres animales. Perros, gatos, lo que encuentren por las calles. Sé muy bien lo difíciles que son los tratamientos contra el cáncer, comentó fríamente Scully, pensando en lo que ella misma había soportado, el tratamiento que había resultado ser casi tan mortal como la misma enfermedad. Pero lo cierto es que no estaba de humor para continuar con aquella conversación. Es necesario seguir investigando para ayudar a la gente en el futuro. No apoyo el dolor excesivo ni la tortura de animales, pero la investigación ayuda a las personas. Ayuda a encontrar otros métodos para curar enfermedades terminales. Lo siento, pero no puedo simpatizar con su causa ni con su actitud. Gurik se retorció para volverse a mirarla. Ya, ¿y qué cree usted, que no experimentan también con seres humanos? Sus ojos ya no reflejaban pánico, sino que llameaban de rabia. El hombre asintió con la cabeza sin dejar de mirarla. La piel de su cráneo afeitado se arrugó como el cuero, como unos sádicos hijos de puta, aseguró. No hablaría así si supiera cómo se realizan algunas de las investigaciones. Respiró hondo. Usted no ha visto lo que he visto yo. Capítulo 13. Oficina Federal, Sala 313. Crystal City, Virginia, miércoles 11:30. Adam Lenz, sentado en su mesa, en un anodino despacho con pocos muebles, contemplaba la cinta de video que tenía ante sí, ansioso por verla. Todavía olía a humo del incendio de Dimar. El nombre de Lenz no aparecía en la puerta del despacho, tampoco tenía una placa en la mesa nueva, ningún inútil adorno de importancia o poder. Adam Lenz tenía muchos títulos, muchas influencias que podía haber utilizado a su conveniencia. No había tenido más que elegir el papel que mejor le permitía realizar su trabajo. Su despacho era de sencillas paredes blancas, una habitación interior sin ventanas, sin persianas, sin medio de que le espiaran. El mismo edificio era de una arquitectura totalmente anodina, un bloque más de oficinas federales dedicadas a la insondable tarea de una creciente burocracia. Todas las tardes, al terminar la jornada laboral, Crystal City se convertía en una ciudad fantasma en cuanto los funcionarios federales, administrativos y auxiliares se apresuraban a volver a sus casas en Gettysburg, Georgetown, Annapolis, Silver Spring, dejando deshabitada aquella zona. Lenz solía quedarse hasta tarde solo para contemplar el comportamiento tribal del ser humano. Parte de su tarea en aquel edificio gubernamental había consistido en supervisar la investigación de David y Darin Kennedy en los laboratorios Dimar.
Otros grupos del Instituto Tecnológico de California, la NASA, el Instituto de Manufactura Molecular, incluso el Centro de Desarrollo y Tecnología Avanzada de Mitsubishi en Japón, le llevaban la delantera en la investigación, pero los Kennedy habían tenido algunos golpes de suerte cruciales o habían tomado hábiles decisiones, y Lenz sabía que su laboratorio era el que tenía más probabilidades de lograr algún resultado importante. Había seguido el trabajo y el notable progreso de los hermanos, le había animado y les había apoyado. Algunos de los primeros experimentos con ratas y pequeños animales habían sido sorprendentes y a veces también horrendos. Aquellas muestras y prototipos iniciales habían sido confiscados y confiaba destruidos, pero David Kennedy, que siguió trabajando después de que se marchara su hermano, había tenido demasiado éxito. Las cosas se le habían escapado de las manos y el edificio ni siquiera había visto venir los problemas. Lenz esperaba que la cinta confiscada no estuviera dañada por el fuego purificador que había destruido Dimar. Su equipo había registrado las ruinas buscando pruebas, algunas muestras, notas, y habían encontrado la caja fuerte oculta cuyos contenidos estaban ahora en su poder. Lenz hizo girar un pequeño televisor con video incorporado que tenía en su mesa y lo enchufó. Cerró con llave la puerta del despacho, pero dejó encendida la austera luz de los fluorescentes del techo. Luego se sentó en su silla, una silla corriente de despacho, puesto que no era hombre de lujos ni extravagancias, y metió la cinta en el video. Había oído hablar de ella, pero todavía no la había visto personalmente. Ajustó el volumen y se arrellanó en el asiento. En la pantalla apareció el laboratorio profusamente iluminado. Un perro paseaba dentro de su jaula y gimió un par de veces meneando vacilante la cola, como si esperara un rápido fin a su encarcelamiento. «Buen chico, Vader», dijo David Kennedy, apareciendo en el campo de visión de la cámara sentado. Apareciendo en la cámara, en la visión de la cámara. «Sentado». El científico caminaba por la sala, se pasó la mano por el pecho oscuro y se enjugó la película de sudor de la frente. Sí, estaba nervioso y mostraba una actitud arrogante, haciendo lo posible por parecer seguro de sí mismo. Derin Kennedy, tal vez el más listo de los dos, había abandonado la investigación y había desaparecido medio año atrás. Pero David no había sido tan inteligente. Había gente muy interesada en lo que los Kennedy habían conseguido, y era evidente que David se sentía obligado a demostrarlo ante la cámara. El científico, sin embargo, no sabía que su éxito sería su propia caída. Había llegado demasiado lejos y asustando a la gente que jamás había creído en realidad en él. Pero Lenz sabía que el hijo de Kennedy estaba muriendo, lo cual era motivo suficiente para que el científico estuviera dispuesto a correr riesgos inaceptables. Aquello era peligroso. Kennedy ajustó la cámara. Su mano apareció en la imagen. A su lado, cerca de la jaula del perro, su asistente técnico, el fornido Jeremy Dorman, esperaba como Igor junto a su amado Frankenstein. «Muy bien», dijo Kennedy al micrófono de la cámara. En el fondo se oían ruidos y zumbidos, el equipo del laboratorio, los filtros de aire, el rumor de las pequeñas ratas en su jaula. «Esta noche será la gran noche». Kennedy se colocó ante la cámara. «Ya he completado mis datos y he enviado documentación detallada, pero los informes de mis descubrimientos no se han leído o al menos no se han entendido. Estoy cansado de que mis memorándums desaparezcan entre las montañas de papeles, teniendo en cuenta que este descubrimiento cambiará el universo tal como lo conocemos. Creo que alguien debería tomarse la molestia de echarle un vistazo». «No, Dr. Kennedy», pensó Lenz. «Sus informes
no han desaparecido. De hecho, les hemos prestado muchísima atención. No son más que estúpidos directivos, Davy, murmuró Dorman. No puedes esperar que entiendan lo que ellos mismos están costeando con sus fondos. De pronto se tapó la boca como avergonzado de haber hecho el comentario al alcance del micro de la cámara. Kennedy miró el reloj y se volvió hacia su ayudante. ¿Está usted preparado, Herr Dorman? Dorman puso la mano en la jaula metálica. El labrador negro acercó el morro y resopló. Dorman pegó un brinco de espanto. ¿Estás seguro de que hacemos lo correcto?, preguntó. Kennedy lo miró con auténtico desdén. No, Jeremy, es verdad, lo mejor es dejarlo, olvidar el trabajo y dejar que Jody muera. Tal vez debería retirarme y hacerme contable. Dorman alzó las manos. Está bien, está bien. Al fondo, en una de las paredes de cemento del sótano, se veía un póster de Albert Einstein ofreciendo una vela a una persona que muy pocos reconocerían. K. Eric Drexler. Drexler, a su vez, tendía una vela hacia la cámara. Drexler había sido uno de los mayores visionarios de la ingeniería electrónica unos años atrás. Lástima que no pudiéramos contactar con él a tiempo, pensó Lenz. Vader miró expectante a su amo y luego se sentó en medio de la jaula golpeando el suelo con la cola. Buen chico, murmuró Kennedy. Jeremy Dorman desapareció un instante y volvió con una pistola, una potente Smith & Wesson. Según los informes que Lenz había obtenido fácilmente, Dorman la había comprado en una tienda de Portland y había pagado en efectivo. Al menos el arma no había salido de los fondos de subvención. Kennedy se volvió de nuevo a la cámara. Dorman sudaba. Miró primero el arma y luego al perro. Lo que voy a mostrarles será en extremo impresionante. No hace falta que les diga que esto es real, sin ningún tipo de preparación artificial, sin efectos especiales. Se cruzó de brazos. Mi intención es sacudirles de tal forma que estén dispuestos a cuestionar todas sus ideas preconcebidas. Se volvió hacia Dorman. Cuando estés listo, puedes disparar. Dorman parecía confuso, como si no hubiera entendido, pero alzó la Smith & Wesson. Su nuez de Adán brincaba arriba y abajo, mostrando su nerviosismo. Por fin apuntó al perro con el arma. Vader advirtió que pasaba algo. Retrocedió con todo lo posible en la jaula, gruñendo y enseñando los dientes. A Dorman le temblaba la mano. Kennedy lo miró con los ojos llameantes. «Venga, Jeremy, maldita sea, no pongas las cosas más difíciles». Dorman disparó 2 veces. Los tiros se oían débiles y lejanos en la cinta de video. El impacto lanzó al perro contra las rejas de la jaula. Una bala le había alcanzado en la caja torácica. La otra le había roto la columna. De los agujeros salía sangre que le empapaba el pelaje. No debería haber sido posible introducir una pistola en los laboratorios Dimar. Era ridículo que el sistema de seguridad fuera tan poco estricto. Kennedy había podido meter también el perro sin papeles, sin certificado, sin que constatara en ninguna parte. Vader lanzó un gañido y luego se incorporó jadeando. Dorman miraba la pistola con expresión estúpida. «Dios mío», masculló, «los defensores de los derechos de los animales nos van a crucificar, David». Pero Kennedy no permitió que la cinta quedara en silencio. Se acercó para soltar su discurso científico. Él era el director del espectáculo. Por melodramático que pudiera parecer, sabía que funcionaría. Mis descubrimientos médicos abren la puerta a muchas otras aplicaciones. Por eso ha habido tanta gente trabajando en ello tanto tiempo. Los primeros investigadores que profundicen en este trabajo van a cambiar la sociedad hasta puntos inimaginables. Kennedy parecía estar hablando ante una junta de directivos, mientras su perro yacía sangrando en la jaula.
Lenz no podía dejar de admirarle. Asintió con la cabeza, se acercó al televisor y apoyó los codos en la mesa. Razón de más para que esta tecnología esté estrictamente controlada y se utilice solo cuando lo estimemos necesario. Kennedy, en la pantalla, se volvió hacia la jaula y la miró con una frialdad clínica. Después de un traumatismo mayor como este, lo primero que sucede es que los nanocritters bloquean todos los centros de dolor del perro. Vader estaba desconcertado en su jaula, tenía la lengua afuera y no parecía advertir los agujeros que tenía en el lomo. Se las arregló para levantarse torpemente, pero al cabo de un momento volvió a tumbarse, chorreando todavía sangre en los costados. Le pesaban los párpados, por fin se hundió en un sueño profundo, apoyando la cabeza sobre las patas. Respiró hondo y soltó el aire lentamente. Kennedy se arrodilló en el suelo junto a la jaula y tocó la cabeza del perro. Su temperatura está subiendo gracias al calor generado por las nanomáquinas. Miren, la sangre ha dejado de emanar. Jeremy, acerca la cámara para que puedan verlo de cerca. Dorman se quedó un momento aturdido y luego hizo lo que le decían. La imagen se agitó un momento y luego volvió a enfocar al perro, tomando un primer plano de las heridas. Kennedy dejó que las imágenes hablaran por sí mismas y luego prosiguió con su discurso. Un traumatismo a gran escala como este suele ser más fácil de reparar que una enfermedad extendida como el cáncer. Las nanomáquinas se han programado según el ADN del perro y realizarán las reparaciones necesarias. Una herida de bala necesita una cierta labor de costura, vendajes celulares y reconstrucción. Con una enfermedad genética, sin embargo, hay que reparar cada célula, hay que modificar y ajustar todas las anomalías. Curar a un paciente de cáncer puede llevar semanas o meses, pero estas heridas de bala, señaló el labrador inmóvil, bueno, mañana mismo Vader estará de nuevo persiguiendo ardillas. Dorman lo miró incrédulo. David, si esto sale en los periódicos, nos quedamos todos sin trabajo. No lo creo, David sonrió. Te apuesto una caja de galletas para perro. Al cabo de una hora el animal despertó. Estaba un poco aturdido, pero se recuperaba con rapidez. Se levantó, se sacudió y lanzó un ladrido. Estaba sano, curado, como nuevo. Kennedy lo sacó de la jaula y Vader salió disparado, ansioso de alabanzas y atención. Kennedy lanzó una carcajada y lo acarició. Lenz observaba atónito, entendiendo ahora que el trabajo de Kennedy era más aterrador, mucho más importante de lo que había supuesto. Sus hombres habían hecho muy bien en llevarse las muestras y destruir todas las pruebas restantes. Si algo como aquello llevaba a la opinión pública, era imposible calcular las tremendas consecuencias. No, había que destruirlo todo. Lenz sacó la cinta y la metió bajo llave en un archivo de los documentos clasificados. La caja fuerte de Dimar había salvado del fuego la cinta y otros documentos, pero él sabía con toda certeza que no había podido recuperar todas las muestras. Ahora, después de lo que había visto, Lenz comprendía por fin la desesperada llamada telefónica que había recibido. David Kennedy había llamado a su casa la noche del incendio. Ni siquiera había dejado hablar a su esposa. Patrice había dicho con voz aireada y frenética: «Coge a Jody y a Vader y salid de ahí ahora mismo. Está pasando justo lo que me temía. Tenéis que huir. Yo estoy atrapado en Dimar, pero vosotros podéis escapar. Corred, que no os atrapen». La llamada se cortó antes de que Kennedy o su esposa pudieran decir nada más. Patrice Kennedy había hecho caso a su marido y había reaccionado con rapidez. Para cuando los equipos de limpieza llegaron a su casa, ella había desaparecido con el niño y el perro. Lenz se daba cuenta de que había cometido un grave error. Antes le preocupaba que Patrice pudiera tener algunas notas,
alguna información que hiciera falta recuperar. Ahora, sin embargo, el peligro era mucho mayor. ¿Cómo se le podía haber pasado por alto? Kennedy no estaba tan apegado al perro, simplemente porque fuera la mascota familiar. El labrador negro era el animal sobre el que se había realizado la investigación. Llevaba las nanomáquinas en su sangre, acechando, esperando extenderse por el mundo. Tragó saliva y cogió el teléfono, pero al cabo de un instante volvió a colgar el auricular. No estaba dispuesto a admitir que sus superiores, un error de tal magnitud. Él mismo se encargaría del asunto. Todo lo demás había quedado destruido en el incendio, pero Adam Lentz tenía que hacer acopio de todos sus recursos, conseguir refuerzos y emplear el tiempo y el dinero necesarios para cumplir su objetivo. Había que localizar a una mujer, un chico y sobre todo a un perro. Capítulo 14. Cabaña de Dorman, Cordillera Litoral de Oregón, miércoles 13:10 horas. El sol del mediodía veteaba las colinas de Oregón, allí donde se habían talado hileras de árboles. Patrice y Jody estaban sentados a la mesa del salón con las cortinas abiertas y las luces apagadas, montando un puzzle de 1000 piezas que habían encontrado en una ventana de la bodega. Acababan de almorzar unos bocadillos y una bolsa de patatas rancias. Jody no se quejó. Patrice se alegraba de que su hijo tuviera de nuevo apetito. Su misteriosa mejoría era increíble, pero no se atrevía a albergar esperanzas. Temía que pronto se desvaneciera aquel arranque de salud y Jody prosiguiera su camino hacia la muerte. De todas formas, tenía que aprovechar al máximo cada momento que pasaba con él. Jody era todo lo que le quedaba. Ahora se inclinaban los dos sobre las piezas del puzzle, que una vez terminado mostraría la imagen del planeta Tierra alzándose sobre las montañas lunares, tal como la fotografió uno de los astronautas del Apolo. La esfera verde y azul cubría la mayor parte de la superficie de la mesa, con desiguales huecos en algunos continentes que todavía no estaban completados. Lo cierto es que no se estaban divirtiendo, apenas se distraían un poco. No hacían más que matar el tiempo. Patrice y Jody hablaban poco, compartiendo el silencio propio de una larga intimidad entre dos personas. Podían comunicarse con frases incompletas, comentarios crípticos, chistes privados. Jody intentó encajar una pieza del casquete polar antártico. ¿Has conocido alguna vez a alguien que fuera a la Antártida, mamá?, preguntó. Patrice esbozó una sonrisa forzada. Bueno, no es que sea un viaje muy turístico. ¿Papá estuvo allí alguna vez por sus investigaciones? Ella tensó el rostro antes de mostrar ninguna expresión de preocupación. ¿Para qué? ¿Para probar un nuevo tratamiento con los pingüinos o con los osos polares? ¿Por qué no? ¿No lo había probado con Vader? Los osos polares viven en el Polo Norte, mamá. Jody movió la cabeza con burlón desdén. A ver si te enteras. A veces hablaba como su padre. Patrice le había explicado por qué tenían que esconderse, por qué tenían que esperar hasta que averiguaran alguna respuesta y supieran quién era el responsable de la destrucción de Dimar. Darin se había separado de su hermano después de una violenta discusión sobre los peligros de sus investigaciones. Luego se marchó de Dimar, vendió su casa y se unió a un grupo de maquis en las montañas de Oregón. Desde entonces, David siempre había hablado de Darin con desdén, mostrando su desprecio por los grupos ludite, como el que había engrosado su hermano. Darin había insistido en que correrían un gran peligro cuando más gente se enterara de sus investigaciones, pero David no podía creer que nadie, con excepción de los entendidos, comprendiera el significado de su descubrimiento.
Siempre es agradable ver que algunas personas son más inteligentes de lo que uno pensaba, contestó él. Pero Patrice sabía que David era un ingenuo. La gente no se quedaba cruzada de brazos ante un descubrimiento así. Era demasiado complicado y hacía falta mucha previsión para poder calcular cómo cambiaría el mundo, qué peligros implicaban los milagros que Kennedy ofrecía. Pero había gente muy interesada en ello. Darin había tenido buenas razones para asustarse y huir. ¿Quién estaba orquestando todo aquello? La manifestación ante los laboratorios de Dimar estaba formada por una extraña mezcla de grupos religiosos, representantes de los sindicatos, activistas en defensa de los animales y quién sabía quién más. Algunos no eran más que chiflados, otros eran más violentos. Su esposo había muerto allí sin tener tiempo más que hacerle una rápida advertencia. «Vete, marchaos, que no os atrapen, irán a por vosotros». Esperando que fuera una emergencia temporal, Patrice había metido a Jody y al perro en el coche y había conducido sin rumbo durante horas. Vio de lejos el resplandor del incendio de Dimar y temió lo peor. Pero sin tener todavía conciencia de la magnitud del desastre, volvió a casa, esperando encontrar allí a su esposo, o que al menos le hubiera dejado un mensaje. Se encontró la casa destrozada, habían entrado, buscado algo, buscándolos a ellos. Patrice había huido cogiendo solo lo más necesario, muerta de miedo, empleando todo su ingenio para alejarse de Tigard, para salir del área metropolitana de Portland e internarse en las profundidades del bosque. Había cambiado varias veces la matrícula del coche en oscuros aparcamientos. Esperó hasta casi medianoche para sacar la máxima cantidad de dinero permitida diariamente en un cajero de Eugene, Oregón. Luego, después de la medianoche, acudió a otro cajero, en el otro extremo de la ciudad, y sacó una segunda cantidad antes de dirigirse a la costa, hacia la cabaña de Jeremy Dorman, donde podría permanecer escondida con Jody todo el tiempo que hiciera falta. Había pasado varios años trabajando como arquitecta autónoma, diseñando casas, en particular los últimos meses cuando Jody comenzó a empeorar con el cáncer y, lo que era peor, con los tratamientos convencionales. Ella misma había diseñado aquella cabaña varios años atrás, como un favor personal para el amigo y colaborador de su esposo. Él mismo, Darin, había instalado el circuito eléctrico, había nivelado el camino particular y cortado algunos árboles, pero nunca había logrado hacer de la cabaña una auténtica casa de vacaciones. Estaba demasiado sumido en su trabajo de investigación 8 días a la semana, corrompido por David sin duda. Nadie más conocía aquel lugar, a nadie se le ocurriría buscarlos allí, en una cabaña perdida edificada muchos años atrás por otro investigador que también había muerto en el incendio de Dimar. Era el sitio perfecto para que Jody y ella se recobraran y planearan el siguiente paso. Pero el perro había desaparecido. Vader era la última chispa de alegría de Jody, su balsa en aquel naufragio. Para el animal había sido una gran emoción dejar los suburbios y poder correr libre por el campo. Había sido un perro de ciudad durante mucho tiempo. No era de extrañar que se hubiera escapado, pero Patrice seguía esperando que volviera a casa. Habría podido tenerlo atado, pero ¿cómo soportarlo estando ella y su hijo atrapados allí, prisioneros? Patrice estaba tan asustada que le había quitado la placa de identificación a Vader. Si el perro resultaba herido o alguien lo cogía, no habría manera de recuperarlo, y por lo tanto, los encontrarían a ellos. Jody hacía todo lo posible para mantener las esperanzas. Deseaba por toda su alma que Vader volviera y no pensaba en otra cosa. Aparte de su depresión, estaba cada vez más sano. Le había vuelto a crecer casi todo el pelo después de la quimio y la radioterapia. Hacía mucho tiempo que no tenía tanta energía. Parecía de nuevo un chico normal, pero su tristeza por Vader era una herida abierta. Cada vez que colocaba una pieza del puzzle, miraba entre las deslucidas cortinas de la ventana. «Ahí está, mami», exclamó de pronto levantándose de un brinco.
Patrice se alarmó un instante pensando en los cazadores, preguntándose quién podía haberlos encontrado, hasta que por la puerta abierta oyó ladridos. Se levantó de la mesa y se quedó atónita al ver al labrador negro saliendo del bosque. Jody salió disparado y corrió a su encuentro tan deprisa que Patrice temió que se cayera de bruces por el camino o tropezara con alguna rama. «¡Cuidado, Jody!». Solo le faltaba que el muchacho se rompiera el brazo. Aquello sería el final. De momento se las había arreglado para evitar el contacto con los médicos o con cualquier otra persona que pudiera tener datos sobre ellos. Pero Jody no tenía ojos más que para su perro. Cuando por fin estuvieron juntos, era imposible saber cuál de los dos estaba más emocionado. Vader ladraba y corría en círculos dando saltos. Jody le echó los brazos al cuello y rodó con él por el suelo, mojado en un amasijo de pelaje negro, piel blanca y matojos. Volvieron juntos a la cabina, chorreando y manchando de hierba. Patrice se secó las manos con un trapo y salió al porche a recibirlos. «Ya te dije que no le iba a pasar nada». Jody asintió, ebrio de felicidad, y acarició al perro. Patrice se agachó y le pasó la mano por el lomo. El anillo de bodas que todavía llevaba brilló en su dedo. El labrador negro tuvo que hacer un gran esfuerzo para quedarse quieto. No hacía más que agitarse con la lengua fuera, meneando la cola como un molinete, con tal ímpetu que casi perdía el equilibrio. Aparte de algunos pegotes de barro y algunos cardos, no le encontró nada. No tenía ninguna herida, ninguna marca. Patrice le acarició la cabeza y Vader la miró con sus profundos ojos castaños. «Ojalá pudieras hablar», dijo ella. Capítulo 15. Clínica Veterinaria Hughart, Lincoln City, Oregón, miércoles 17:01 horas. En cuanto se acercaron a la clínica veterinaria del pequeño pueblo de Lincoln City, Scully oyó ladridos de perro y gemidos de otros animales. El edificio era un caserón con una armazón de aluminio blanco manchado de moho. Las contraventanas de madera necesitaban una mano de pintura. Los dos agentes subieron por los escalones de cemento y abrieron la puerta principal. Mientras intentaban localizar al hermano de David Kennedy, a Mulder le había llamado la atención un informe enviado desde aquella clínica veterinaria. Cuando Scully pidió un análisis del extraño fluido que había extraído en la autopsia del vigilante de seguridad, el Centro de Control de Epidemias había reconocido de inmediato un parecido con otra muestra, también enviada desde Oregón. Elliot Hughart había tratado a un perro, un labrador negro, que también estaba infectado con la misma sustancia. A Mulder le intrigó la coincidencia. Al menos ahora tenían algo para empezar a investigar. La recepcionista de la clínica veterinaria parecía ajetreada. Había otros clientes sentados en sillas plegables junto a sus animales. Unos gatitos jugaban en una jaula. Los perros gemían atados a sus correas. Varios pósteres advertían de los peligros de la leucemia felina y las pulgas. Había un revistero cargado de números atrasados del Time, el Cat Fancy y el People. Mulder se acercó a la recepcionista mostrándole su placa. «Soy el agente Fox Mulder del FBI. Nos gustaría ver el Dr. Hughart, por favor». «¿Tienen hora?», preguntó ella. Al cabo de un instante le miró parpadeando. «¿Eh? ¿Ha dicho el FBI?» «Hemos venido a verle con relación a un perro que trató hace un par de días», dijo Scully. «Envió una muestra al Centro de Control de Epidemias. Les haré pasar lo antes posible. Creo que el doctor está realizando en este momento una operación de esterilización. ¿Quieren esperar en el quirófano?» Mulder movió los pies. «Esperaremos aquí afuera, gracias». 3/4 de hora más tarde, cuando el ruido y el caos de los animales le habían provocado a Scully un fuerte dolor de cabeza, salió el doctor con una mirada de intensa curiosidad bajo sus pobladas cejas grises. Los agentes del FBI destacaban en la sala de espera. «Vengan a mi despacho», les dijo, señalando una pequeña sala de exploraciones. Una vez allí, cerró la puerta.
Una mesa de acero inoxidable ocupaba el centro de la estancia, que olía a pelaje húmedo y desinfectantes. Varias vitrinas contenían termómetros y agujas hipodérmicas para tratar la tenia, la rabia y la fiebre. Bueno, comenzó Hughart con voz queda y suave, pero evidentemente nervioso. No había tratado nunca con el FBI. ¿En qué puedo ayudarles? Usted envió ayer al Centro de Control de Epidemias una muestra de sangre de un labrador negro, dijo Scully. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. Mulder sacó una fotografía de Vader que había encontrado entre las pertenencias familiares en la causa de Tigard. ¿Puede identificar a este perro? ¿Es el que trató usted? El veterinario alzó las cejas sorprendido. Es prácticamente imposible saberlo con certeza con una fotografía como esa. Pero sí, parece del mismo tamaño y la misma edad. Podría ser él. Hughart parpadeó. ¿Es un asunto criminal? ¿Qué tiene que ver el FBI? Scully sacó las fotografías de Patrice y Jody Kennedy. Estamos intentando localizar a estas dos personas y tenemos razones para creer que son los dueños del perro. El doctor movió la cabeza y se encogió de hombros. Desde luego no lo trajeron ellos. El perro fue atropellado, lo trajo un turista. La verdad es que el hombre estaba ansioso por marcharse. Tenía un par de niños llorando en la camioneta y era muy tarde. De todas formas, traté al perro. Aunque no tenía muchas esperanzas, movió la cabeza. Se notaba cuando un animal está a punto de morir. Ellos lo saben y se les ven los ojos. Pero aquel perro, no sé, era muy raro. ¿En qué sentido?, preguntó Scully. Estaba herido de gravedad, dijo el anciano. Tenía las costillas rotas y daños en los órganos internos. Yo no esperaba que sobreviviera. El animal sufría muchísimo. Pasó los dedos con aire distraído por la mesa de acero inoxidable y dejó en ella sus huellas. Intenté curarle las heridas, pero era evidente que no había esperanza. Estaba muy caliente. Nunca había visto un animal con tanta fiebre. Por eso le hice un análisis de sangre, aunque lo cierto es que no esperaba encontrar lo que encontré. Mulder alzó las cejas y Scully lo miró un instante. Después de un fuerte traumatismo por accidente de coche, no es de esperar que le subiera la fiebre, le dijo al veterinario, y menos si el animal tenía una conmoción y estaba en estado de coma. El doctor asintió con impaciencia. Sí, ya lo sé, por eso tenía tanta curiosidad. Yo creo que el animal ya tenía algún tipo de infección antes del accidente. Tal vez por eso estaba tan desorientado y se dejó atropellar. Hughart parecía inquieto, casi avergonzado. Cuando vi que no había esperanza, le puse una inyección de eutanol, es decir, pentabarbitol de sodio, para dormirlo. 10 centímetros cúbicos, más que suficiente para el peso del animal. Es lo único que se puede hacer en esos casos, evitarle el dolor y el sufrimiento, porque el perro estaba sufriendo mucho. ¿Podríamos ver el cuerpo?, preguntó Scully. No. El veterinario se volvió. Me temo que es imposible. ¿Ya ha sido eliminado?, quiso saber Mulder. No. Hughart los miró y luego clavó la vista en sus dedos limpísimos. Mientras trabajaba en el laboratorio examinando la muestra de sangre, oí un ruido. Al venir, vi que el perro bajaba de un salto de la mesa, aunque juro que tenía las patas rotas y las costillas aplastadas. Scully no podía creerlo. ¿Y lo examinó usted? No pude. Cuando intenté cogerlo, el animal me ladró y se marchó. Salí corriendo tras él, pero desapareció en la noche, corriendo y brincando como un cachorro. Scully miró a Mulder con las cejas alzadas. El veterinario, que parecía sumido en sus propios recuerdos, se rascó la cabeza con gesto perplejo. Me pareció ver una sombra desaparecer entre los árboles, pero no estoy seguro. Le llamé para que volviera, pero el perro sabía muy bien dónde quería ir. Scully estaba atónita. ¿Está sugiriendo que un perro atropellado al que le han administrado una inyección de pentabarbitol de sodio concentrado fue capaz de bajar de la mesa de operaciones y salir corriendo? Menuda resistencia, comentó Mulder. Escuchen,
Yo no tengo ninguna explicación, dijo el veterinario. Pero eso fue lo que pasó. El perro no tenía ninguna herida, aunque no puedo haber cometido un error así. Al día siguiente, pasé horas buscando por el bosque, las calles, los jardines, esperando encontrar su cadáver no muy lejos de aquí. Pero no vi nada. Tampoco he oído decir nada y les aseguro que cuando sucede algo inusual por aquí, la gente hace comentarios. ¿Todavía tiene la muestra de sangre del perro?, preguntó Scully. ¿Podría echarle un vistazo? Por supuesto, contestó Hughard, como si se alegrara de obtener alguna confirmación. Llevó a los agentes al pequeño laboratorio donde realizaba pruebas de parásitos y análisis de sangre. En un mostrador bajo unas suaves luces fluorescentes se veía un gran microscopio. Hughard sacó de una caja una placa con una mancha de sangre seca y marrón. La colocó bajo el lente y ajustó el microscopio, después de encender la luz inferior. El anciano se retiró e hizo un gesto a Scully para que se acercara a mirar. La primera vez que lo vi, comentó, la muestra era un hervidero de esas diminutas manchitas. Nunca había visto nada igual. Y eso que he estado muchos años estudiando todas las clases de parásitos en sangre que se conocen. Nematodos, amebas y otros tipos. Pero estos... Por eso envié la muestra al Centro de Control de Epidemias. Y ellos nos llamaron a nosotros, dijo Scully. Vio en el microscopio las células del perro, así como numerosos centellos que parecían demasiado angulares, demasiado geométricos, muy diferentes de cualquier otro microorganismo que hubiera visto nunca. Cuando se movían y estaban vivos parecían casi, no sé cómo describirlos, dijo el veterinario. Ahora están inmóviles, como si estuvieran hibernando o muertos. Scully observó las manchas sin comprender tampoco. Mulder esperó pacientemente hasta que ella al fin le dejó echar un vistazo. Scully se volvió hacia Hughard. Gracias por su tiempo, Dr. Hughard. Tal vez volvamos a ponernos en contacto con usted. Si tiene alguna información del paradero del perro o de sus dueños, llámenos por favor. ¿Pero de qué se trata?, preguntó el veterinario mientras acompañaba a Mulder y Scully a la puerta. ¿Qué tiene que ver con esto el FBI? Es un caso de personas desaparecidas, explicó Mulder, y hay cierta urgencia. Mulder y Scully atravesaron la sala de recepción llena de una variedad de perros, gatos y jaula. Varias salas de exploración estaban cerradas y tras las puertas se oían ruidos extraños. El doctor parecía reticente a volver a su habitual pandemonium de ladridos y maullidos, y se quedó en la puerta mientras ellos bajaban. Mulder se abstuvo de hacer comentarios hasta que estuvieron dentro del coche. Scully, me parece que las investigaciones de los Kennedy eran muy poco ortodoxas. Admito que se trata de una infección muy extraña, pero eso no significa que... Piénsalo, Scully, insistió él con ojos brillantes. Si en Dimar se desarrolló algún novedoso tratamiento de regeneración, David pudo probarlo con el perro de la familia. Scully se mordió el labio. Teniendo en cuenta el estado de su hijo, se entiende que estuviera bastante desesperado para intentar cualquier cosa. Scully se abrochó el cinturón de seguridad. Pero Mulder, ¿qué clase de tratamiento puede curar a un perro de unas heridas mortales producidas por un accidente de coche y además neutralizar los efectos del pentabarbitol de sodio? Tal vez algo que combinara la experiencia del Dr. Darin y David Kennedy, contestó Mulder poniendo el coche en marcha. Scully desplegó el mapa de carreteras buscando el siguiente punto de destino, la zona donde Darin Kennedy había ido a esconderse. Mulder, si realmente hubieran descubierto a una cura milagrosa, ¿por qué habrían abandonado a Darin la investigación? ¿Por qué iban a querer incendiar el laboratorio y destruir todos los datos? Su compañero salió del aparcamiento y dejó pasar a una hilera de camiones antes de entrar en la carretera que atravesaba el pintoresco pueblecito. Pensó en el vigilante muerto, la proliferación inexplicable de tumores, la mucosa. Tal vez no todas las muestras de Dimar tuvieron éxito. Tal vez quedó suelto algo peligroso. Scully miró al frente. Tenemos que encontrar a ese perro, Mulder. Él aceleró sin decir nada.
Capítulo 16. Depósito de cadáveres del Hospital Mercy, Portland, Oregón, martes 2:04 horas. A muchos les parecía siniestro, o al menos inquietante, permanecer solos de noche en un depósito de cadáveres. Pero aquella silenciosa y oscura sala era para Edmund el mejor lugar para estudiar. Disponía de varias horas de tranquila soledad y tenía sus libros de medicina, así como versiones populares de crímenes verídicos e informes forenses. Esperaba algún día ingresar en la Facultad de Medicina para especializarse en la rama forense. El tema le fascinaba. Si trabajaba de firme, llegaría a ser por lo menos primero o segundo ayudante del forense del condado, Frank Quinton. Era el máximo objetivo que creía poder alcanzar. Estudiar no le resultaba fácil y sabía que la Facultad de Medicina sería para él un enorme desafío. Por eso confiaba en aprender todo lo posible por su cuenta, mirando los dibujos y diagramas, asimilando los detalles antes de tener la posibilidad de entrar en la universidad. Al fin y al cabo, Abraham Lincoln había sido también un autodidacta, ¿no? No había nada de malo en ello, y Edmund tenía el tiempo, la concentración y la ambición necesaria para aprender todo lo posible. Las luces fluorescentes relumbraban en blancos charcos a su alrededor en el suelo limpio y las paredes blancas. El acero y el cromo relucían. Los ventiladores sonaban como el suave aliento de un hombre dormido. Los pasillos del hospital estaban en silencio. No había intercomunicador, ni timbre del ascensor, ni pasos. Estaba solo en el depósito en el turno de noche, y le gustaba. Edmund hojeaba uno de los libros de texto, refrescando su memoria en cuanto a la diferencia entre una herida de perforación y una de penetración. En una herida de penetración, la bala simplemente entraba en el cuerpo y se quedaba alojada, mientras que en una herida de perforación, la bala salía por el otro lado, generalmente arrancando un trozo mayor de carne en la herida de salida, en contraposición con el agujero limpio de entrada. Edmund se rascó la calva mientras leía la distinción una y otra vez, intentando comprenderla bien. En otra página analizó varios diagramas de disparos de bala. Varias líneas de puntos indicaban el paso de los proyectiles por la cavidad corporal. Algunos podían ser letales al instante, mientras que otros sanaban fácilmente. Por lo menos allí había silencio y podía concentrarse. Y cuando por fin Edmund lograba comprender todas las explicaciones, generalmente las conservaba en la mente. Le dolía la cabeza, pero no quería tomar más café ni una aspirina, ya se le pasaría. Justo cuando creía estar al borde de una revelación, dispuesto a esbozar una sonrisa triunfal, oyó que algo se movía. Levantó la cabeza, irguió los hombros y miró en torno a la sala. Solo una semana antes, otro encargado del depósito le había contado una tontería sobre un cadáver, un hombre decapitado en un accidente de coche que se había levantado y había salido por su propio pie de Allegheny Catholic Medical Center. Una luz osciló en la esquina izquierda, pero Edmund no vio ningún cadáver sin cabeza ni ninguna otra manifestación de ridículas leyendas urbanas. Se quedó mirando la bombilla agonizante, hasta que se dio cuenta de que su luz estroboscópica le estaba distrayendo. Suspiró y escribió una nota para el equipo de mantenimiento. Ya habían comprobado 2 veces la temperatura de los cajones frigoríficos, y tras añadir más neón, habían declarado que todo estaba exactamente como tenía que estar. Edmund volvió a su libro y lo abrió por otro capítulo sobre los distintos tipos de traumatismo que podían infligirse con armas contundentes. Entonces volvió a notar un movimiento, un rumor y luego un golpe sordo. Se incorporó de un brinco y parpadeó. Sabía que no habían sido imaginaciones de ninguna manera. Llevaba mucho tiempo trabajando en el depósito y ya no se inquietaba por los ruidos ni los zumbidos de las maquinarias. Otro golpe, un sonido metálico. Se levantó intentando determinar el origen del ruido. Tal vez había alguien herido o algún siniestro intruso había entrado en el depósito de cadáveres. ¿Pero por qué?
Edmund llevaba allí 3 horas y no había oído ni visto nada. Recordaba a todos los que habían entrado. Oyó de nuevo golpes y un rumor, ahora ya sin disimulo. Alguien estaba dando golpes dentro de una cámara, cada vez más frenético. Edmund se acercó al fondo de la sala con creciente temor. Sabía en el fondo de su corazón de dónde provenían los ruidos, de uno de los cajones refrigerados, uno de los cajones que albergaban cadáveres. En el colegio había leído cuentos de miedos, sobre todo de Edgar Allan Poe, sobre entierros prematuros de gente que no estaba en realidad muerta. Había oído espeluznantes historias sobre personas en coma que habían sido encerradas en cajones del depósito de cadáveres donde habían muerto de frío, de pacientes con diagnósticos equivocados, en coma diabético o con ataques epilépticos que tenían la apariencia de muerte. Con su limitada experiencia médica, Edmund había calificado todas estas anécdotas de leyendas urbanas, cuentos de vieja, pero ahora no cabía error. Alguien daba golpes dentro de uno de los cajones. Se acercó escuchando con atención. Gritó, voy a sacarle. Era lo menos que podía hacer. El cajón del que surgían los ruidos estaba marcado con una etiqueta de restringido, cinta adhesiva amarilla y un símbolo de peligro biológico. Era el cajón 4E, que contenía el cuerpo de un vigilante de seguridad muerto. Edmund sabía que el cadáver cubierto de mucosa, bultos y manchas llevaba días adentro de aquel cajón. ¡Días! La agente Scully incluso le había realizado una autopsia. Era imposible que aquel tipo estuviera vivo. Los ruidos cesaron después de su grito. Luego oyó un rumor, casi como ratas reptando dentro de las paredes. Edmund tragó saliva. ¿Se trataría de alguna broma? ¿Estarían intentando asustarle? Muchas veces se burlaban de él y decían que era un bicho raro. Si se trataba de una broma se vengaría, pero tal vez alguien necesitaba su ayuda. ¿Está usted ahí?, preguntó inclinándose sobre la puerta del cajón. Le voy a sacar. Apretó los labios intentando hacer acopio de valor y tiró del pomo de la 4E. El cajón se abrió y algo intentó salir de allí, algo horrible. Edmund lanzó un grito e intentó cerrar de nuevo la puerta. Dentro de la cámara había visto una espantosa forma retorcida que se movía y arañaba las paredes de acero. El cajón se agitaba y resonaba. De pronto surgió un apéndice carnoso que se torcía de forma imposible para un miembro articulado. Parecía más bien un tentáculo. Edmund gimió y empujó el cajón con la espalda, con cuidado de que aquella cosa no pudiera tocarle. Su peso fue más que suficiente para sofocar el ataque. Otras protuberancias del cuerpo, miembros retorcidos que parecían haber sido brazos o manos alguna vez, tanteaban y arañaban buscando un asidero en la puerta de metal, intentando salir. Una viscosa capa de baba como saliva goteaba del techo del cajón. Edmund empujó hasta que la puerta casi se cerró. 2 de los tentáculos y un dedo de muchas falanges quedaron atrapados en la ranura. Otros miembros golpeaban el cajón, pero no se oyó ni un solo sonido humano, ninguna palabra, ningún grito de dolor, solo movimiento frenético. Edmund empujó con más fuerza, aplastando los pseudodedos, que por fin se agitaron y cayeron de nuevo en la relativa seguridad del cajón refrigerado. Conteniendo un grito, Edmund se dejó caer contra la puerta de acero y siguió empujando hasta que oyó el chasquido de la cerradura. La tocó temblando con un suspiro de alivio, hasta que comprobó que estaba bien cerrada. Luego se incorporó mirando el cajón. Disfrutó de un momento de paz, pero enseguida oyó a la cosa golpear con frenesí. «¡Estate quieta!», gritó el asustado. Solo se le ocurrió correr a los controles de la temperatura y bajarla todo lo posible. Aquello mantendría quieta a la criatura. Las neveras estaban recién cargadas y los congeladores harían su trabajo con rapidez. Estaban diseñados para conservar muestras y tejidos sin que pudieran sufrir daños ni descomposición. El aire frío sería ahora muy intenso dentro del cajón y atontaría a esa cosa que de alguna forma había logrado entrar en el depósito que albergaba el cadáver del vigilante. Al cabo de un momento los frenéticos ruidos comenzaron a remitir, pero podía tratarse de una
Artimaña. Edmund hubiera querido salir corriendo, pero no se atrevía a moverse. No sabía qué hacer. No se le ocurría otra forma de enfrentarse al problema más que el frío. El frío congelaría a la criatura. Los golpes seguían remitiendo. Finalmente Edmund hizo acopio de valor y llamó por teléfono a seguridad. Cuando llegaron dos vigilantes con aire muy escéptico, puesto que recibían más falsas alarmas de los encargados del depósito en los turnos nocturnos que de ningún otro lugar del hospital. La criatura se había quedado en silencio absoluto, probablemente congelada. Los guardas se rieron de Edmund pensando que todo había sido imaginaciones suyas. Él, de momento, aguantó sus burlas y retrocedió cuando abrieron el cajón 4E. No quería estar cerca, les advirtió de nuevo, pero ellos abrieron de todas formas, y su risa desapareció en seco cuando miraron los espantosos restos.